El señor Jones, de la granja solariega, había echado llave a los gallineros antes de irse a dormir, pero estaba tan borracho que se había olvidado de cerrar las trampillas. Haciendo bailar de un lado a otro el anillo de luz del farol, se tambaleó por el patio, se quitó las botas junto a la puerta trasera, se sirvió un último vaso de cerveza del barril de la trascocina y subió a la cama donde ya roncaba la señora Jones. En cuanto se apagó la luz del dormitorio, se produjo un revuelo que recorrió todos los edificios de la granja. Durante el día había circulado la noticia de que el viejo comandante, el premiado berraco blanco mediano, había tenido un sueño extraño la noche anterior y deseaba comunicarlo a los demás animales. Habían acordado reunirse todos en el establo principal en cuanto tuviera la certeza de que se había marchado el señor Jones. El viejo comandante, así lo llamaban siempre, aunque para exponerlo habían usado el nombre de el encanto de Willingdon. Era el tan respetado de la granja que todo el mundo estaba dispuesto a perder una hora de sueño para oír sus palabras. El comandante ya se había instalado en su lecho de paja, en un extremo del enorme establo, en una especie de plataforma elevada, bajo el farol que colgaba de una viga. Tenía 12 años y últimamente había engordado bastante, pero seguía siendo un cerdo de aspecto majestuoso, con aire de sabiduría y benevolencia, a pesar de que nunca le habían recortado los colmillos. Poco tiempo después, los demás animales empezaron a llegar y a ponerse cómodos, cada uno a su manera. Primero aparecieron los 3 perros, Campanilla, Jessica y Chispa, y después los cerdos, que se tendieron en la paja delante de la plataforma. Las gallinas se encaramaron en el alféizar de las ventanas, las palomas revolotearon hasta las vigas, las ovejas y las vacas se echaron detrás de los cerdos y se pusieron a rumiar. Los 2 caballos de tiro, Boxeador y Trébol, entraron juntos caminando muy despacio y apoyando con mucho cuidado los enormes cascos peludos por miedo a que hubiera algún pequeño animal oculto en la paja. Trébol era una yegua robusta y maternal, entrada en años, que después de tener 4 potrillos nunca había recuperado de todo su figura. Boxeador era un animal enorme, de casi 18 palmos de altura y tan fuerte como 2 caballos normales juntos. Una raya blanca que le bajaba por la nariz y le daba un aspecto un tanto estúpido y de hecho no tenía una inteligencia de primera, pero todos lo respetaban por su firmeza de carácter y su tremenda capacidad de trabajo. Después de los caballos llegaron Muriel, la cabra blanca, y Benjamín, el burro. Benjamín era el animal más viejo de la granja y el de peor carácter. Rara vez hablaba y cuando lo hacía era casi siempre para contribuir con algún comentario cínico. Por ejemplo, decía que Dios le había dado rabo para espantar a las moscas, pero que hubiera preferido no tenerlo y que no existieran las moscas. De todos los animales era el único que nunca reía. Si se le preguntaba por qué, decía que no veía nada de qué reírse. Sin embargo, aunque no lo reconocía abiertamente, tenía devoción por Boxeador. Solían pasar juntos los domingos en el pequeño prado detrás de la huerta, pastando uno al lado del otro sin intercambiar una palabra. Bueno, pues así comienza el libro que vamos a recomendar hoy, que se titula Rebelión en la granja, de George Orwell. Permitidme un inciso. Vamos a ver, esto no es un canal erudito donde se recomienda la literatura, pues porque me parecería una falta de respeto hacia toda la gente profesional que se dedica a eso o que verdaderamente son grandes literatos. Yo no soy un gran lector. De hecho, muchos de los que verdaderamente leéis y leéis con fervor y leéis entendiendo y leéis comprendiendo, os escandalizaréis si os digo que mi autor preferido es Stephen King, o sea que con eso ya os lo digo todo. ¿Qué pasa? Que en estos tiempos en los que corren, en los que nos estamos viviendo este cúmulo de sucesos que nos conducen a un estado aparente de esclavitud, de temor y de miedo, existen cierto número de obras literarias que ya tienen sus años, que parece que están siendo usadas como manuales para implantar lo que ahora estamos viviendo. Por lo cual yo me siento en la obligación, y gracias a las recomendaciones vuestras de que sugiriese libros de obligada lectura,
pues me siento en la obligación, como os decía, de recomendar, incluso a los que no tenéis hábito de leer, recomendar ciertas lecturas para comprender qué es lo que está sucediendo ahora. Porque a veces me da por pensar que los gobernantes que tenemos actualmente, y me refiero a los gobernantes de primera línea, como puedan ser los políticos de nuestra nación, no estoy hablando, no me refiero a los grupos de poder que diseñan todo el camino que quieren que dancemos durante estos tiempos que vienen, me refiero a los que están más cercanos. Pienso que son tan mediocres, que serían incapaces de diseñar ni siquiera un plan de vida, ni siquiera un plan para la semana siguiente de sus vidas. Con lo cual, cabe la posibilidad de que toda esta gente, bajo las órdenes de otros que no conocemos ahora y que no sabemos quiénes son, utilicen este tipo de literatura como manual para ejercer todas las tropelías y todas las futuras tropelías que tienen intención de plasmar en nuestras vidas. Os recomendé en un vídeo anterior el libro os recomendé en el vídeo anterior referido a este tipo de lecturas otro libro de 1976 en el que muchos habéis mostrado interés en poneros a leerlo, porque era una clara muestra, una pequeña pincelada de lo que se está implantando ahora. Bueno, pues ahora vamos con este segundo libro de lectura obligada, que aunque en sus líneas hayáis apreciado un toque un poco, podríamos decir, infantil, está como orientado a los niños, porque son los animales los protagonistas, verdaderamente vais a quedar muy sorprendidos del trasfondo de lo que en estas líneas se quiere narrar o se está dando instrucciones ahora mismo, a pesar de que ya tiene muchos años el libro. Muchos de vosotros, cuando hice el vídeo recomendando el libro anterior, me escribisteis poniendo un montón de ellos, y bueno, tenéis que comprender que yo voy a ir recomendándolos de uno en uno para poder tener material para hacer más trabajo. Hombre, es que tampoco hay que darle tantas vueltas. Sé que la gente que sigue este canal son grandes lectores que han leído lo que verdaderamente hay que leer, pero hay muchos, y de lo que trata este canal, de ayudar a los que verdaderamente no han caído, o por tiempo no han tenido oportunidad, o simplemente no conocían este tipo de argumentos que se escribieron hace muchos años, que sirven ahora de Biblia de cabecera de cama para muchos luciferianos satánicos. La rebelión a la naranja de George Orwell. Este es el libro que yo os recomiendo ahora. En este libro vais a encontrar un montón de coincidencias con todo lo que está sucediendo ahora, sobre todo visto desde el plano más cercano, por ejemplo en España, esta revolución comunista o esta guerra existente entre derecha e izquierda, y desde luego que os va a dar una gran claridad de ideas. No quiero entrar en valorar o en analizar el libro en sí sin que vosotros le leáis y cojáis vuestros propios argumentos, porque como os dije antes, no soy ningún erudito en este tipo de temas y les faltaría el respeto, por ejemplo, a gente como Francisco Gijón y demás, que verdaderamente tienen la práctica y la habilidad y se han dedicado a ello toda la vida en analizar este tipo de textos. Yo evidentemente soy una persona de a pie, de la calle y sin más. Os vuelvo a repetir, si no tenéis el libro ni lo encontráis, me escribís al mail, yo con gustoso os lo envío por PDF, porque lo tengo aquí para enviárselo a todo el que desee leerlo. Y si verdaderamente, os vuelvo a repetir, queréis enteraros de qué es lo que está sucediendo ahora o de cómo se diseñó todo lo que está sucediendo ahora, leeros estos libros que os estoy recomendando, porque son de obligada lectura. Son libros que se necesitan conocer para explicarse qué es lo que está sucediendo. Nada más, venga, un saludo a todos y cuidados mucho.